Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la consola Midas M32. Les recuerdo que en la sesión anterior estuvimos hablando un poco de la consola Yamaha M7CL. Espero que el video les haya servido, que lo hayan revisado cuantas veces haya sido necesario y que hayan revisado también los editores offline o sea, el editor offline junto con el Studio Manager para poder hacer configuraciones y revisar un poquito más en detalle las características del software de la consola. En este caso vamos a hablar de la consola Midas M32 y bueno, de paso les comento que también tiene un editor offline que lo pueden revisar, lo pueden descargar directamente desde la página y con él pueden revisar un poquito más en detalle las características del software que controla esta consola. ¿Ok? Eh, entonces, características de la Midas M32. Su nombre viene producto de que tiene 32 mic input, o sea, tiene 32 entradas de micrófono. Adicionalmente tiene 4 entradas estéreo, que son entradas auxiliares que permiten que complete un total de 40 canales de entrada. Entonces es bien compacta, pero no por eso podríamos pensar que tiene pocos canales de entrada, sino que tiene un total de 40, que es bastante. Tiene 16 canales de salida, tiene 16 salidas físicas, y con eso, al igual que la Yamaha M7CL, tenemos que son Omni, o sea, se llaman Omni, producto de que nosotros podríamos determinar qué queremos que sean esas salidas. Pueden ser salidas de grupo, envío auxiliares, de salidas main, de matrix, lo que nosotros queramos. ¿Ok? Em, y esta consola Midas M32 es bastante más nueva que la Yamaha M7CL. La Yamaha M7CL tendrá, no sé, el modelo tendrá unos 20 años aproximadamente. Creo que la Midas debe tener alrededor de 5 años, no recuerdo exactamente si serán más o no, soy pésimo con las fechas, así que estoy dándole solamente un aproximado. Siendo riguroso con el hacer la corrección del tiempo, la Yamaha M7CL, si bien es mucho más antigua, cuando salió al mercado era de más alta gama que lo que ocurre con la Midas M32. Por lo tanto, hay algunas cosas que van a encontrar quizás un poquito distintas. Eh, si bien con el paso de los años hay mucha tecnología que se incluye también en equipamiento que es un poquito más económico, por ejemplo, lo más notorio que ustedes van a detectar apenas empiecen a utilizar la consola es que en el caso de la Midas M32, por ejemplo, la pantalla no es touch, independiente de que sea mucho más nueva que la Yamaha M7CL. ¿Ok? Pero nada, vamos en terreno y vamos conversando. Partiremos con el panel frontal de esta consola, em, que antes de seguir, algo que después se me va a quedar en el tintero, la Midas M32 tiene una serie o sea, es parte de una familia en realidad. Entonces, hay versiones que son un poquito más compactas. Y lo que ocurre con Midas es que hace algunos años atrás, Behringer compró Midas y con eso probablemente cambió un poquito la filosofía de la manufactura y de los tipos de productos, qué sé yo, eso no manejo esa información, pero sí lo que podemos ver es que la Midas M32, podríamos decir algo así, que es la hermana grande de la consola Behringer X32, ¿ok? Son muy similares, los softwares son básicamente lo mismo, son dos productos de actualmente el mismo conglomerado, están saliendo a través de distintas marcas, pero son básicamente em, una misma empresa. Entonces, el caso de la X32 y el de la Midas 32 en términos prácticos, si aprenden a usar una, saben usar las dos porque son básicamente iguales. Las diferencias principales son en términos de la construcción. O sea, en la X32 los botones son un poquito más delicados, la M32 en general es un poquito más robusta. Lo que dice el marketing es que los preamplificadores de la Midas M32 son desarrollados por Midas, etcétera. Que claro, históricamente Midas ha sido siempre una empresa de muy buenos productos, por lo tanto se respeta mucho y, y, y nada, o sea, todos esperaríamos que un diseño de Midas esté de un cierto nivel hacia arriba. Entonces el que nos diga que los preamplificadores son Midas es como en términos de marketing es bien potente. No sé si están así en la práctica, pero por lo menos suena lindo, ¿no? Entonces,
lo que tenemos acá es que esta consola funciona al igual que la Yamaha M7CL por selección de canal. Entonces lo que yo seleccione es lo que, o sea, si yo selecciono el canal uno, todas las cosas que vamos a ver ahora van a ser para ese canal uno, ¿ok? Y esas cosas que vamos a estar viendo ahora están subdivididas por bloques y los vemos en estos recuadros blancos, ¿ok? Estos recuadros blancos, perdón, hacen una pequeña subdivisión dentro de lo que vemos en este panel frontal, y una característica que tienen en común es que cada uno de estos bloques tiene este botón View. Entonces, cuando nosotros presionamos ese botón View, llevamos ese bloque a nuestra pantalla, a nuestra única pantalla. Iba a decir pantalla principal, pero es nuestra única pantalla, ¿ok? Entonces, si presionamos el botón View, llevamos esto a nuestra pantalla. Y ahí podríamos revisar con un poquito más de detalle todos los parámetros relacionados con esta área. En este caso de preamplificación. Luego vamos a ver ecualización, etcétera. Entonces, por ejemplo, si lo vemos acá abajo, vemos una gate y aquí tenemos solamente acceso a su umbral y al encendido o apagado de la gate con el botón gate. O sea, si yo quiero que la gate empiece a funcionar, tengo que presionar el botón gate, con eso se va a encender y va a tomar un color, las letras van a tomar un color naranjo, que es el color característico de esta consola, y con eso estaría activa la gate y yo aquí directamente podría ajustar su umbral. Si quisiera manipular los otros parámetros, tendría que presionar el botón View y en la pantalla tendría la visualización de los distintos parámetros de la gate y tendría unos encoders dedicados para poder modificar los parámetros que tenga disponibles en la pantalla. ¿Ok? Lo que vemos en la parte de arriba, en este primer bloque de configuración y preamplificación, vemos el control de la ganancia o el control del nivel de entrada de nuestra señal. Recuerden que nosotros cuando conectamos algo, por ejemplo, vamos a conectar un micrófono X en el canal 1, ¿ok? Con eso nosotros vamos a tener una señal muy pequeñita y nosotros lo que vamos a hacer es levantar la ganancia para que esa señal pueda viajar por el resto de los equipos que están optimizados y están preparados para estar trabajando con voltaje de línea, ¿ok? Todo el resto de los equipos que vienen después de que nosotros hagamos la conexión están preparados para recibir nivel de línea. Entonces nosotros tenemos que ajustar la ganancia para levantar nuestra señal y que nuestra señal, valga la redundancia, pueda funcionar sin ningún problema y pueda ser manipulada y procesada de ahí en adelante sin mayores complicaciones, ¿ok? O sea, por eso es tan importante el hacer un correcto ajuste del nivel de ganancia. Ahí también tenemos el ajuste del voltaje Phantom, o sea, no el ajuste, sino que el encendido y el apagado. El encendido apagado del inversor de polaridad. Ojo que es inversor de polaridad, no inversor de fase, por si acaso. Este botoncito no tiene un elemento temporal, es solamente un inversor de polaridad, o sea, el más es menos. El ajuste de o sea, la selección de la frecuencia de corte de nuestro filtro y el encendido de nuestro filtro, que en este caso es un pasa alto o un cortabajos o low cut, ¿ok? Abajo vemos, ya habíamos conversado un poquito, los parámetros elementales de nuestra gate, lo mismo de este dinámico que sería inicialmente un compresor. Le aprovecho a comentar una cosita que se me había quedado en el tintero, que es de la configuración inicial de la consola por defecto. Cuando nosotros encendemos la consola, o sea, cuando nosotros encendamos la consola va a volver a la vida en el mismo estado en que se apagó. Entonces, si la encendemos por primera vez, va a estar completamente reseteada. Si la encendemos después de varios usos, va a encenderse en la misma condición en que se apagó. Si la apagamos en la mitad de un show, va a estar con una serie de faders arriba y otras configuraciones. Si nosotros reiniciamos la consola, o sea, no reiniciar en términos de apagarla y volver a encenderla, sino que si la reinicializamos, o sea, si la reseteamos, que sería analógico a análogo, perdón, no analógico, análogo a llamar a la escena 000 en el caso de la consola Yamaha M7CL, lo que tendríamos sería que básicamente limpiamos nuestra escena y con eso tendríamos las configuraciones por defecto de esta consola. Dentro de esas configuraciones por defecto está que de los canales de entrada de micrófono del 1 al 32 están directamente alimentando los canales de la consola del 1 al 32. Esto puede sonar muy lógico, pero es algo que es modificable, por lo tanto es bueno saber que cuando nosotros reiniciamos la consola, si conectamos algo en el 1, va a estar llegando en el canal 1. Si conectamos algo en el canal 5 de entrada, va a estar llegando al canal 5, ¿ok?
Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una entrada de micrófono mala, nos podríamos saltar ese número, pero no necesariamente saltarnos el fader de ese canal. ¿Ok? Son cosas que se pueden ir modificando. Además de eso, las salidas por defecto vienen ruteadas. Las salidas físicas del 1 al 12 están siendo alimentadas por las mezclas o por los mix buses del 1 al 12. Las salidas físicas 13 y 14 están siendo alimentadas por las Matrix 1 y 2, y las salidas 15 y 16, al igual que en la Yamaha M7CL, están siendo alimentadas por defecto por las salidas Main L y Main R. ¿Ok? Continuamos. Lo que tenemos a continuación es el ecualizador, y aquí vemos una diferencia en comparación con lo que teníamos con la Yamaha M7CL. En este caso, también el ecualizador es completamente paramétrico, o sea, tenemos ganancia, frecuencia y no tenemos Q, tenemos ancho banda, pero es básicamente lo mismo. O sea, otra forma de manipular el mismo parámetro. Y lo que tenemos, si se fijan, tenemos cuatro bandas de ecualización, o sea, una banda de graves, low mid, high mid y high. ¿Ok? Em, lo que tenemos aquí es que en lugar de tener acceso a 12 potenciómetros, solamente tenemos 3 potenciómetros. Entonces lo que hacemos es seleccionar qué banda de ecualización queremos modificar, y estos potenciómetros pasarían a ser los controles de ancho de banda, frecuencia y ganancia de esa banda en particular. ¿Ok? Entonces, así como nosotros trabajamos en términos de selección de canal, seleccionamos el canal 1, entonces este ecualizador que estamos visualizando es el ecualizador del canal 1. En este caso, nosotros seleccionamos la banda, y esta ganancia, frecuencia y ancho de banda serían los controles de esos parámetros para esa banda de frecuencia en particular. ¿Ok? Aquí tenemos un botón de modo que nos permite elegir qué tipo de filtro queremos utilizar, y podemos pasearnos por un low cut, un shelving en frecuencias graves, dos tipos de picking, un high shelving y un high cut. Esas son las versiones de filtros que podemos seleccionar. Seguimos avanzando y vamos a llegar a los envíos de buses. Y del mismo modo que pasaba con el ecualizador, también hay un mecanismo para ahorrarse la cantidad de encoders. Y en este caso es que tenemos 16 envíos por buses, y esos 16 los vemos en grupos de 4. Por lo tanto tenemos 4 botones y 4 potenciómetros. ¿Ok? Entonces, si tenemos seleccionado con el botón que dice bus del 1 al 4, nuestros potenciómetros correspondrían justamente al 1, 2, 3 y 4. Si pasamos al bus del 5 al 8, este primer potenciómetro sería el 5, el segundo sería el 6, el tercero sería el 7 y el cuarto sería el 8. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? Eh, a su vez, como estábamos conversando hace un rato de las configuraciones por defecto, los buses del 1 al 12 están, habíamos dicho que están roteados a las salidas físicas del 1 al 12. En el caso de los buses 13, 14, 15 y 16, están ruteados internamente a los efectos de nuestro rack de efectos internos. ¿Ok? Entonces, eso es parte de la configuración inicial. O sea, y después en terreno vamos a ver cuáles son los efectos que vienen cargados inicialmente. Por lo tanto, no sé, si nosotros llegáramos de golpe a trabajar un lugar y no hay mucho tiempo para estar trabajando en la configuración, lo primero que podríamos definir sería, si vamos a hacer SAR y monitores, por ejemplo, la salida principal que salga por la 15 y 16 porque ya viene configurado así. Las mezclas de música podrían ir del 1 al 4, pensando que van a ser pre-fader y qué sé yo. Y no sé, pues, si es que en el primer slot del rack interno de la consola tenemos una reverb, nosotros podríamos estar enviando por el bus número 13 señal a esa reverb. Estoy haciendo un ejemplo, no es necesario que sea exactamente así, pero es para que tengan una idea. Continuamos. Aquí vamos a pasar a estos dos bloques, que el de arriba dice recorder y el de abajo dice main bus. El que vamos a hablar primero, que en esta etapa al menos tiene un poquito más de importancia. ¿Para qué nos sirve? Si nosotros seleccionamos un canal, nosotros vamos a poder definir, en el caso del bloque anterior, veíamos si lo queríamos enviar alguna mezcla, o sea, algún envío por buses. En este caso, nosotros podríamos determinar si queremos enviarlo o no a nuestra salida principal. Si nosotros estuviésemos trabajando en hacer una mezcla de sala, necesitaríamos que nuestro canal, el canal 1, el canal 5, el canal 7, etcétera, estén ruteados a la salida main, ¿ok?
al menos inicialmente. A medida que vayamos avanzando vamos a ver distintas posibilidades de configuración y distintas prácticas de mezcla, pero inicialmente nosotros querríamos que nuestro canal esté ruteado al main stereo para que lo podamos escuchar por la sala. Y además de eso vamos a tener control sobre el paneo de ese canal. En el caso de nosotros querer adicionalmente enviar nuestro canal a la salida monofónica, ojo que sería enviarlo a la mezcla monofónica y luego de eso nosotros tendríamos que determinar a qué salida física estaría, o sea, qué salida física estaría siendo alimentada por esa mezcla monofónica, ¿ok? Para que finalmente nos escucháramos en algún lugar. Nosotros activaríamos ese monocentre, se llama así porque podría ser o una mezcla monofónica o podría ser un canal central. Y en este caso el potenciómetro que tenemos ahí a la izquierda del botón sería el control de nivel de cuánta señal de ese canal se estaría enviando a esa mezcla monofónica. ¿Ok? En el caso del bloque de arriba que dice Recorder, lo que tenemos es un puerto, hoy no encontraba la palabra, un puerto USB que nos sirve para dos cosas. Nos sirve para cargar una escena, o sea, por ejemplo, si nosotros en otro show estuvimos trabajando con la misma consola, nos llevamos la escena en un pendrive, la podríamos cargar en esta consola, obviamente si es de la misma marca y modelo. em, o nosotros podríamos haber hecho una escena en nuestro editor offline o haberla modificado en el editor offline y luego cargarla en esta consola a través de ese puerto y presionando el botón View nos llevaría a navegar por el pendrive para poder elegir qué escena que tengamos guardada en ese pendrive queremos cargar, ¿ok? O también si queremos guardar una escena lo haríamos a través de ese mismo puerto en el proceso inverso. O sea, lo que esté hecho en la consola se estaría guardando una escena y luego esa escena se podría copiar en el pendrive. Además de eso, dice Recorder porque también nos permite hacer una grabación estéreo de lo que tengamos en la consola. Nosotros podríamos definir qué cosas queremos grabar, o sea, qué mezcla queremos grabar, si queremos grabar la mezcla main, si queremos grabar un par de buses, si queremos grabar una matrix. Nosotros elegimos cuál es la mezcla que queremos grabar y podemos hacer una grabación. Recuerdo que en las versiones anteriores era un MP3 estéreo. No sé si en las versiones más nuevas con el nuevo firmware habrá cambiado eso, pero pensando en que es una grabación que nos puede servir como referencia, un MP3 es más que suficiente. O sea, supongan que están usando esta consola en un ensayo y la banda quiere, no sé, llevarse la grabación para poder revisar y mejorar, qué sé yo. Un MP3 sería mucho mejor, por ejemplo, que una grabación con un micrófono en el aire o con un teléfono, qué sé yo. Continuamos. Vemos que llegamos aquí a nuestra pantalla y voy a ver ahí, se alcanzan a ver los botones del lado. Esta pantalla, como les comentaba antes, no es touch, por si acaso, y viene acompañada con estos 6 encoders que nos permiten modificar las cosas que tenemos en esta sección de abajo. O sea, en este caso podríamos ver que pues yo podría seleccionar el canal y como estoy en la pestaña Home, en el botón Home y en su primera pestaña, podría hacer el ajuste de ganancia del canal o en el potenciómetro que vimos anteriormente o con este que está controlando justamente la ganancia de ese canal, ¿ok? Entonces, en la pantalla nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir cualquiera de estos botones y cada uno de esos botones nos va a llevar a una ventana que va a tener varias pestañas, ¿ok? En el caso del Home vemos que tiene la pestaña Home, que es básicamente un resumen de todo lo que tenemos en el canal, la pestaña Configuración, Gate, Dinámico, EQ, Envíos y Main, tal como cada uno de los bloques que revisamos recién. ¿Ok? Cosas que podemos ver acá en esta primera pestaña inicial, vemos que podemos revisar acá si está activo o no el voltaje phantom, si está activo o no el inversor de polaridad. Aquí dice delay, ojo que eso no se refiere a un efecto de delay, sino que se refiere justamente a un retardo. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos retardar esa señal individualmente. ¿Para qué nos podría servir? Por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando con más de un micrófono en una señal, nosotros podríamos hacer alguna corrección de fase si fuese necesario. O sea, en el caso, no sé, más clásico, por ejemplo, si tenemos el bombo y tenemos dos micrófonos en el bombo, eh,
Y lo más común es poner un micrófono adentro y un micrófono afuera, ¿cierto? Entonces cuando el baterista le dé al pedal y eso genera que se mueva la maceta y pegue en el parche, se va a producir un frente de onda, ¿cierto? Ese impulso, ese golpe va a generar este evento sonoro y va a llegar primero al micrófono del bombo de adentro y luego va a llegar al micrófono del bombo de afuera en una diferencia de tiempo muy pequeña, pero ustedes o sea, ya revisamos en clases anteriores que con dos señales que son exactamente iguales, y en este caso tendrían una diferencia de nivel muy pequeña porque están los dos micrófonos muy cerca entre sí, eh, y generarían que si tienen alguna diferencia de tiempo, o sea, una diferencia de fase, podría generar alguna cancelación. En ese caso, por ejemplo, si la cancelación nos estuviese afectando en frecuencia grave, nosotros podríamos hacer una corrección. El micrófono seguiría recibiendo, el micrófono de adentro seguiría recibiendo la señal antes que el micrófono de afuera, pero al momento de nosotros sumar estos dos elementos, nosotros podríamos retardar el que está recibiendo la señal primero, o sea, el micrófono del bombo adentro, para que al momento de sumarlo sumemos en fase y no tengamos problemas. Por ejemplo, es una de las aplicaciones que se le puede dar. Em, ¿En qué estaba? Me fui por las ramas. Bueno, y lo que vamos a ver hoy día es el botón Home, principalmente, el botón Ruteo. Vamos a revisar otras cosas que están un poquito más a la derecha de la pantalla. em, y vamos a dejar de tarea para la clase, ahí en vivo, el revisar el botón de efectos para em, asignar alguna mezcla en particular, no sé, un mix bus o un main L o R, o sea, asignarle un ecualizador gráfico, por ejemplo, a una mezcla, porque es algo que no grabamos. Así es que lo vamos a resolver ahí con el editor offline en la clase. So sorry. Así que, ¿qué más? Continuemos. Llegamos aquí a este bloque que dice monitor, el primero. Dice monitor y tiene varias cosas que nos van a servir. Lo primero en este caso, bueno, lo vamos a ver más adelante, al presionar View en el bloque monitor, vamos a llegar, entre otras cosas, al control del oscilador y un par de cosas más. Y aquí lo que tenemos es el control de nuestro monitoreo o del nivel de nuestro monitor. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos usando esta consola para mezclar algo y conectamos un par de monitores a las salidas físicas monitor, que ya vamos a llegar al panel trasero, ahí tendríamos el control de nivel de nuestro monitoreo, por ejemplo. Ahí tenemos también el control de nivel de nuestros audífonos. Parece que el que lo estaba usando justo antes le gusta escuchar fuerte, está al máximo el audífono. Bueno, es habitual que esté como bien arriba de eso en general. Siempre, o sea, siempre que se está usando una consola en refuerzo, es súper importante el tipo de audífonos que estén utilizando, si no va a pasar eso. Em, por ejemplo, pasa que hay, bueno, hay una gran gama de audífonos que son tremendamente útiles para distintas aplicaciones. Un clásico en el mundo del refuerzo son los Sony MDR7506, no porque sean los que suenan más lindos, sino porque son prácticamente irrompibles y son cerrados, por lo tanto hay un cierto grado de atenuación que no es tan alto, pero suenan muy fuerte. O sea, y además de eso uno los puede hacer sonar muy fuerte sin que se rompan. O sea, es una maravilla en ese sentido. Para mezclar un disco es muy poco recomendable porque al ser cerrados la fatiga auditiva es mucho mayor. em, y bueno, y hay un montón de otras características. Eso estoy nombrando un modelo, no es pensando en tratar de guiarlos a nada, sino que es para que lo tengan en cuenta. Si ustedes de pronto se encuentran trabajando en refuerzo con unos fonos que no suenan muy fuertes, les va a pasar que van a estar con el nivel muy arriba sin lograr escuchar lo que están buscando escuchar. En refuerzo, por ejemplo, si estamos haciendo una mezcla de sala, las ocasiones en que nos vamos a poner los fonos va a ser para revisar si es que una señal tiene un ruido, cosas de ese tipo. Y si hay mucho ruido en el lugar, es muy útil que los fonos tengan un cierto grado de atenuación y además de eso que podamos darle harto nivel, total van a ser un par de segundos. Em, Obviamente siempre teniendo cuidado con nuestra salud auditiva. La idea es ojalá poder llegar a viejos trabajando en esto. ¿Qué más tenemos acá? En el bloque siguiente tenemos la entrada para un micrófono externo. Si nosotros quisiéramos conectar un micrófono externo para poder usarlo como talkback, es muy recomendable. Si estuviésemos usando sería muy poco práctico o muy poco común que veamos esta consola en un estudio. Es posible, tiene varias características
que permiten que uno la pueda utilizar en un estudio y de forma relativamente cómoda. eh, pero normalmente, o sea, esta consola está diseñada inicialmente para trabajar en vivo, por lo tanto es muy recomendable conectar un micrófono externo para poder tener el control de encendido apagado y además de eso poder acercárselo mucho más para poder hablar y que no esté sonando algo muy ambiental donde nosotros estemos tratando de comunicarnos. Aquí tenemos el control de nivel de ese micrófono de Talkback. Y tenemos, fíjense que tenemos un Talkback A y un Talkback B. O sea, tenemos dos Talkback en realidad controlados con un mismo micrófono. ¿Para qué podría servir eso? Por ejemplo, si nosotros estuviésemos haciendo monitores, nosotros podríamos definir que queremos usar dos Talkback porque en algún minuto le queremos hablar solamente a la banda y en otro momento le queremos hablar solamente al equipo, por ejemplo. O, por ejemplo, podríamos decir, le queremos hablar a todo el mundo y en otro momento le queremos hablar solamente a nuestro equipo, a nuestro staff. Entonces, por ejemplo, si es que, eh, ¿en qué caso podría servir eso? O sea, para que no piensen que, ¿y por qué de repente no quieren que el otro lo escuche? ¿Qué sé yo? Eh, si nosotros estamos trabajando en la prueba de sonido, perfectamente podríamos usar el Talkback A y le hablamos a todo el mundo. Y si es que uno quiere decirle algo a un roadie o al encargado de cualquier cosa, quizás da un poquito, entre comillas, lo mismo que la banda esté escuchando mientras están probando sonido. Pero durante el show es muy probable que si queremos dar una instrucción porque se desconectó algo, pasó alguna cosa en el escenario y necesitamos darle una instrucción a algún colega, quizás lo más recomendable sería hacerlo sin que la banda escuche eso porque se podrían desconcentrar en la mitad del show, no es la idea. Em, Esa es una posible aplicación. Bueno, tiene muchas más, pero una posible aplicación. Bueno, luego, después en terreno vamos a ver que además de estos dos tollbacks, nosotros, o sea, son dos porque nosotros podríamos definir a quién mezcla le estaría llegando cada uno de esos dos tollbacks. Entonces, incluso podemos llegar a cosas súper configurables como por ejemplo, quiero darle una indicación a la banda pero que no lo escuche el cantante. eh, entonces en ese momento lo que podríamos hacer sería en un mismo tollback desactivar una de las mezclas y que la banda escuche y después se vuelve a activar por si es que uno quiere hablar a todo el mundo. Pero eso ya es complicarnos un poco más cuando estén trabajando en terreno lo van a poder revisar. Y creo que ahora debiésemos ir al... Ah, no, vamos a los faders. Pensé que íbamos al panel trasero. Vamos a los faders y vemos que aquí en este caso tenemos el botón de selección del canal. O sea, recuerden lo que les comentaba, esta consola trabaja con selección de canal, por lo tanto yo selecciono el canal y con eso tengo acceso a todas las cosas que vi a la izquierda de la pantalla. Todas las cosas que están a la izquierda de la pantalla son cosas que pasan a ser propias de ese canal cuando lo tenemos seleccionado. El control de ganancia, dinámicos, ecualizador, envíos, asignación al estéreo, esas cosas. Lo que veíamos a la derecha de la pantalla, que esa es la idea de que estén separados, o sea, para que veamos que hay una idea súper potente de diseño dentro de todo esto, todas las cosas tienen un porqué, son cosas que son propias de la configuración de la consola, más allá del trabajo que hagamos directamente con un canal en particular, ¿ok? Tenemos el botón de solo, que sería para poder escuchar, o sea, presionamos solo y lo que va a hacer es que esa señal directamente va a ser ruteada de forma PFL o AFL, como lo tengamos configurado, a la salida de audífonos de nuestra consola. Tenemos el botón de mute. Si se fijan acá hay un REM que ese es para poder activar la configuración para usar la consola como controlador de una DAW, por ejemplo un Pro Tools o un Nuendo, y para poder tener con algunos botones el play, stop y cosas así. O sea, nosotros podríamos usar la consola como un controlador de una estación de audio digital. Bajamos y vemos que tenemos los faders de 10 milímetros, como es más o menos habitual, en bloques de 8. Y en este caso, voy a ver si aquí puedo hacer que la imagen quede menos borrosa. Quedó más o menos igual. Em, en la capa principal tenemos dos bloques de 8, o sea, tenemos 16 faders a la vista, y luego de eso viene la capa central, que sería más o menos similar a lo que pasa con el Central Logic en el caso de Yamaha. Em, entonces nosotros en nuestros canales de entrada podríamos ver del 1 al 16, lo que tenemos seleccionado ahora, luego del 17 al 32, si nos pasamos a la siguiente capa, entonces si nosotros tenemos una mezcla de una banda que usa 17 canales, nos tendríamos que estar moviendo entre los dos para trabajar de 1 al 16 y después cuando pasamos al 17 al 32 el primer fader sería el canal 17, ¿ok? Luego en la siguiente capa son las entradas auxiliares y el USB. En el caso del USB resulta que había olvidado algo. También nosotros podríamos escuchar música a través de ese USB. También nos puede servir para reproducir.
Y finalmente el máster de los buses. Entonces ahí cuando nosotros seleccionemos el bus master vamos a visualizar los 16, en los 16 faders vamos a tener los masters de nuestros 16 buses. ¿Ok? Si continúo aquí, yo creo que vamos a ver el siguiente banco de... Ah, no, mira, una panorámica, una maravilla. Y por algún motivo estoy viendo el video muy entrecortado. Perdón. Aquí llegamos a la parte central y vemos que del mismo modo en que teníamos el caso anterior, tenemos botón de selección, botón de solo y de mute. Y en este caso lo que vamos a ir eligiendo es lo que vamos a ver acá. Vemos que podemos elegir ver los grupos DCA del 1 al 8 o los buses del 1 al 8 o los buses del 1 al 16. Y finalmente las matrix del 1 al 6. Son la cantidad de matrix que tiene esta consola. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este panel central, a diferencia de la Yamaha, que se llamaba Central Logic, porque era básicamente todas las cosas que nosotros quisiéramos las podíamos ver ahí. En este caso, lo que tenemos básicamente son elementos de mezcla o elementos de salida, si lo quieren ver así. En el costado izquierdo, todos los canales de entrada. La zona central, lo que tenemos básicamente el control de nuestras mezclas, buses del 1 al 16, las matrix y los grupos de CA. Lo que tenemos al costado derecho, la parte de abajo vemos que tenemos los grupos de mute que nos sirven para poder, activando con un solo botón, podríamos activar varios muteos de canal que son tremendamente útiles. Por ejemplo, si nosotros los dejamos programados para un show en particular, supongamos que nuestro show es batería, bajo, guitarra, teclado, voz, coros, y en algún minuto hay una sección acústica. Entonces el baterista sale a la batería y toma, qué sé yo, un cajón peruano y unos accesorios. El guitarrista deja la guitarra eléctrica y toma una guitarra acústica. El bajista deja el bajo y toma un contrabajo. ¿Qué más podría ser? El tecladista suelta el teclado o se parte del teclado y nada, podría quedarse ahí nomás. O no sé, o toma una melódica, qué sé yo. Em, en ese caso nosotros podríamos, por ejemplo, la banda en su configuración normal tenerla activa en un grupo de mute y la sección acústica tenerla en otro grupo de mute. Entonces durante el show normal tendríamos activo el grupo de mute 2, por lo tanto estarían muteados los canales de la sección acústica y en el momento en que la banda se desplace a tomar los elementos acústicos, los instrumentos acústicos, perdón, podríamos activar el grupo de mute 1 y con eso se mutea toda la banda y nos evitamos que hayan cosas sonando que no necesitamos o que hayan micrófonos abiertos que puede estar sumando ambiente y ruido y dejamos desactivado el grupo de mute 2 y con eso estaría tocando la banda en su sección acústica. O podría ser, no sé, un grupo de mute es toda la banda, otro grupo de mute es toda la banda menos la voz. Entonces, entre canciones quizás activamos un grupo de mute para que el personaje hable, qué sé yo. O bueno, ahí las configuraciones son eh, opciones personales. ¿Ok? Bueno, y también está la opción de si uno puede pasar la vida sin grupos de mute, pero preocupado de un montón de muteos de canal. Lo que vemos en la parte superior de los grupos de mute es los accesos directos, que en este caso, en lugar de ser solamente botones, como lo veíamos en el caso de la Yamaha M7CL, en este caso tenemos 4 encoders, o sea, 4 potenciómetros y 8 botones. Y además de eso, tenemos 3 sets distintos. O sea, nosotros podríamos configurar el set A con sus 4 potenciómetros y sus 8 botones, el set B y el set C. O sea, tendríamos 24 botones y 12 potenciómetros en total. ¿Ok? Los potenciómetros pueden tener el acceso, por ejemplo, podríamos controlar el- la cantidad de reverb de uno de los efectos que tengamos cargados. Por ejemplo, uno de los botones podríamos llegar a un ecualizador gráfico. Con el otro botón podría ser el pan o sea, perdón, el tab del delay, etcétera. Ahí las configuraciones son, o sea, tienen un marco dentro del que podríamos funcionar, o sea, tienen un límite, pero son al gusto del consumidor. Em, Continuamos y bueno, ahí vemos el control del show. En el caso que nosotros quisiéramos trabajar directamente aquí para poder llamar a una escena o cargar una escena, eso lo vamos a ver en terreno como lo haríamos directamente con este panel. Sí, de hecho ahí vemos, por ejemplo, que en estos botones de asignación
botones y potenciómetros. Tenemos que aquí hay está el decay del efecto 1, el decay del efecto 2, el tiempo del efecto 3 y la velocidad del efecto 4. Eso puede ser un chorus, qué sé yo, lo que tengamos en ese efecto 4. Y continuamos y creo que deberíamos ir al panel trasero, exactamente. En el caso de esta consola habíamos conversado que tenemos 32 canales de entrada, por lo tanto tenemos dos bloques de 16 y vemos que están estas entradas auxiliares que son eh, cuatro entradas estéreo más, por lo tanto ahí completaríamos las 40 y tenemos salidas auxiliares también. Aquí vamos al bloque del 17 al 32 y vemos, esto es un poquito borroso esto, lo que les había comentado de los puertos A y B que funcionan con protocolo AE50. Entonces, nosotros si quisiéramos conectar nuestra consola a un multipar, lo podríamos hacer de varias formas. La primera sería usar un multipar, entre comillas, análogo, o sea, conectar directamente los XLR en la consola, o lo que podríamos hacer sería usar un multipar digital, que en el caso de la consola Midas M32 sería el multipar DL32, ¿ok? Em, entonces, ¿en qué consistiría esa conexión? El multipar digital es un elemento activo, por lo tanto tiene que enchufarse a la corriente y encenderse. Y tendría que conectarse en el puerto A o B de la E50. Y lo mismo tendríamos que hacer en el caso de la consola para que se comuniquen entre sí. Lo que tendríamos en ese caso, creo que no se los había comentado, así que voy a devolverme un poco para poder comentárselos de verdad en la pantalla principal. Fíjense que aquí en la parte superior está la indicación de que la consola está trabajando en 44.1 kHz y que tenemos conectada una tarjeta USB, que esa la vamos a ver ahora cuando pasemos al panel trasero. La consola por defecto viene con una tarjeta que es USB. Si uno quisiera podría comprar otras tarjetas adicionales. Una de las cosas lamentables de esta consola es que solamente tiene un espacio para una tarjeta. O sea, si nosotros queremos usar una tarjeta distinta, tendríamos que sacar la que tiene y poner otra. Eso es como un problema ahí probablemente tiene que ver con los costos de la consola. Y lo que vemos acá dice A y B, y esos son los puertos A y B que trabajan con protocolo AE50. El protocolo AE50 nos permite transportar 48 señales con un solo cable, con un cable de red. Entonces con eso podríamos trasladar nuestras 32 señales de entrada y las 16 de salida sin ningún problema. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poder utilizar un multiplicador digital y con eso vamos a replicar nuestro panel trasero en otro lugar. Entonces, en lugar de conectarnos con un multipar a la antigua con todos los XLR, podríamos conectar un solo cable y dejar el multipar digital en el escenario y ahí conectar nuestras señales directamente en lugar de llegar con la manguera hasta la posición de la sala. ¿Ok? Eso es lo que les estaba comentando recién cuando estábamos viendo el panel trasero que está por aquí. Ok, aquí si seguimos avanzando hacia nuestra izquierda, vamos a ver el bloque de 16 salidas. Y ahí abajo vemos la tarjeta USB 2.0, que es la que les estaba comentando recién y que nos permitiría conectar esta consola con un computador. Y en ese computador podríamos estar trabajando con Pro Tools o con Tracks Live o con Nuendo o con Queso, con lo que quisiéramos. Y podríamos grabar multipista los 32 canales de entrada. ¿Ok? Y en este caso nosotros estaríamos usando básicamente la consola como interfaz. Entonces, lo que nosotros ajustemos en el canal de entrada es lo que va a quedar como nivel de grabación de nuestra señal. Eso es fundamental. Y ahí tenemos las salidas de monitor, que es lo que les estaba comentando hace un rato, que nos permitirían, por ejemplo, si estuviésemos mezclando, poner un par de monitores, perdón, ahí, utilizando esas salidas físicas adicionales. O nosotros podríamos elegir em, asignar nuestra salida monitor a una de las salidas físicas, de las 16 salidas físicas. Por ejemplo, si estamos haciendo monitores y queremos poner un Q, podríamos, no sé, aquí en la salida 8, que es la que se alcanza a ver acá, podríamos decirle que nuestra salida monitor va a ser la salida 8, y en ese caso estaríamos usando nuestra salida 8 para alimentar el parlante que estemos usando como Q. ¿Ok? Es otra posibilidad. Y finalmente se ve ahí el conector para poner una lámpara. Seguimos avanzando.
Bueno, y le olvidé de nombrarles ahí que estaba el botón de encendido de la consola. Lo importante, cuando encendamos, bueno, y también la conexión a 220, para encender la consola es directamente encenderla con ese botón una vez que veamos que está enchufado y que tenemos alimentación, obviamente. Para apagar la consola es un procedimiento que vamos a revisar en terreno, no es directamente apagar, sino que hay que hacerle un shutdown, que es básicamente como apagar el procesador antes de que se apague la consola. Para asignar a nuestras salidas, para eso, ejemplo, aquí estamos en el home, vamos a presionar el botón ruteo, routing, y como les había comentado antes, al presionar ruteo, al presionar cualquier botón, vamos a llegar a una ventana que tiene distintas pestañas. En este caso, llegamos a una ventana que tiene distintas pestañas, todas relacionadas con ruteo. La segunda pestaña corresponde a lo que queremos ver ahora, que justamente perdón, son las salidas del 1 al 16. Entonces voy a devolverme un puntito aquí para que no se vea la mano del profesor. Y lo que vemos acá es nuestras salidas físicas, esta lista. Y nosotros la podemos con el potenciómetro irnos moviendo para poder seleccionar qué salida física queremos revisar. Y lo que vemos acá es nuestra señal de salida. O sea, aquí nosotros vamos a determinar, vamos a hacer un emparejamiento, o sea, vamos a decir qué salida física queremos ocupar y qué señal de salida le queremos enviar. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, la salida física 1, le queremos poner la señal de salida main L, entonces haríamos esa selección y en ese caso tendríamos que la salida estéreo de la consola en su canal izquierdo estaría saliendo por la salida física 1, ¿ok? Que en el caso, como yo les comenté antes, por defecto se conecta a la salida 15, por defecto, nosotros lo podemos modificar acá, ¿ok? Entonces, veamos cuál es el ejemplo que va a hacer el profesor. Seleccionamos una salida, por ejemplo, creo que va a ser el paseo por toda la salida, que está mostrando que se van moviendo lo que tenemos seleccionado. Fíjense que al mover el profesor, voy a devolver un poquito, al mover el profesor nos está mostrando en color naranjo lo que está asignado a esa salida. Entonces pasó por el output 3 y se marca que está asignado el mix bus 3, ¿ok? Que eso es la asignación que tiene por defecto la consola. Entonces nosotros si quisiéramos modificarlo, vamos igual output 1 de vuelta y se va a mover a otro mix, igual mix bus 7 y presiona el botón que al igual que en el caso de la Yamaha M7CL, en este caso estos potenciómetros, estos encoders también son botones, por lo tanto al presionarlo se activa la acción que vemos en esta wincha negra abajo. Entonces llegó en el caso de esta primera lista, eligió la salida 1, luego se movió hasta el Mixbus 7 y presionó asignar, por lo tanto lo que hizo fue asignar la señal de salida Mixbus 7 a la salida física número 1. Entonces lo que nosotros tengamos en nuestra mezcla 7, supongamos que es la mezcla eh, del que toca el triángulo, esa mezcla va a estar asignada a la salida física número 1. Por lo tanto, nosotros lo que debiésemos hacer sería la salida física número 1, conectarla o a nuestro amplificador si vamos a trabajar con un monitor pasivo, o directamente al parlante si el monitor es activo, o a nuestro sistema de monitoreo inalámbrico si es que el triangulero está tocando con fonos. ¿Ok? No sé si era triangulero o triangulista. Da lo mismo. ¿Cómo linkeamos buses? En el caso, esta consola tiene la posibilidad de linkear cosas, pero siempre el impar con el par. ¿Ok? O sea, yo puedo linkear el 1 con el 2 o el 3 con el 4, pero no puedo linkear el 2 con el 3. ¿Ok? Ojo con eso. Es una limitante que la Yamaha M7CL no tiene, pero esta consola sí lo tiene. Entonces, si se los comento porque si ustedes después quieren hacer una lista de canales, siempre es muy útil, porque no todas las consolas funcionan igual. Entonces es muy útil, por ejemplo, eh, es muy útil, no es obligación, pero es muy útil que los canales que van a ser estéreo, ojalá queden impar con par. Por ejemplo, si estamos haciendo la lista y llegamos al teclado, ojalá que sea, no sé, bueno, el 17-18 o el 21-22, en vez de que sea el 24-25, por ejemplo. ¿Ok? Entonces en este caso la consola nos permite linkear impar con par. Si no, no tenemos la opción. Entonces si nosotros seleccionamos los buses del 1 al 8, vamos a seleccionar el bus 1 y en la pantalla vamos a ver el menú de home correspondiente a ese Mixbus 1. ¿Ok?
Entonces ahí vemos que en la esquina inferior izquierda tenemos el botón que dice Link, por lo tanto con el encoder, con el primer encoder, que también es un botón, lo podemos presionar y con eso vamos a activar el link entre el Mixbus 1 y el Mixbus 2. De hecho ahí vemos que dice quiere linkear el bus 1 y el bus 2. Con la flecha a la izquierda sería no, perdón, me equivoqué, cancelar. Con la flecha a la derecha sería sí, ok, muchas gracias. Ahí están linkeados. Fíjense que quedó en color naranjo ese indicador y ahora podemos mover ambos juntos. ¿Ok? O sea, están linkeados los niveles de esos dos buses. Y con eso haríamos, por ejemplo, si estamos usando ese Mixbus 1 y ese Mixbus 2 como un envío auxiliar prefader para una mezcla de músicos, podríamos hacer que esa mezcla sea estereofónica. ¿Ok? En el caso de las Matrix, en el video anterior nos dilatamos un poco y hablamos harto de lo que pasaba con las Matrix y un contexto un poquito histórico. Eh, Hablamos de que es muy común que queramos enviar nuestra señal estéreo a nuestras matrices por distintas razones, por distintos motivos, dependiendo de lo que estemos haciendo en el show, en esa actividad o lo que sea. Vamos a hacer lo mismo en este caso. Para eso vamos a seleccionar el último botón que son las Matrix. Y vemos que toman este color violeta o morado, o digamos morado o violeta, no sé, no soy muy bueno con los colores. Están del 1 al 6 y vamos a seleccionar el primero. Nuevamente en este caso nos aparece la opción de linkear porque estamos seleccionando el uno. Podemos linkear el uno con el 2 o el 3 con el 4, así sucesivamente. En este caso ya habíamos linkeado las mezclas, el Mixbus 1 con el 2. Ahora lo que hicimos fue seleccionar la Matrix 1, que aún no está linkeada con la Matrix 2. Y justamente vamos a hacer eso ahora. Presiona, ¿está seguro? Sí, muchas gracias. Quedan linkeados. Podemos levantar los dos. Y ahora seleccionamos el LR, o sea, nuestro main. Y vamos a enviar. Fíjense que cuando nosotros, voy a volver un poquito, cuando nosotros seleccionamos el main, estamos en la pestaña home, estamos aquí. Lo que está haciendo el profesor con la flecha es moverse por las pestañas hasta llegar a la pestaña Sends o envíos. Y en el caso de esta consola, la única opción donde podríamos enviar un LR, o sea, nuestra salida principal, sería directamente a las Matrix. Entonces vemos que ahí arriba dice que está linkeada, está levantando el nivel y con eso lo que nosotros tengamos en nuestro LR también va a estar saliendo por nuestra salida, por nuestra mezcla de Matrix. ¿Ok? ¿Cómo llegamos al oscilador? En este caso tenemos el oscilador en el bloque monitor, presionamos View. Bueno, fíjense en algo, esto puede ser en cualquiera de esos dos bloques, porque si presionamos en monitor presionamos View, vamos a llegar a esta ventana en la pestaña monitor. Si presionamos el otro, íbamos a llegar en la pestaña Toolbar, o sea, igual íbamos a llegar al mismo lugar más o menos. Nos movemos con la flecha hacia el lado y vamos a llegar hasta oscilador. Y en el caso de esta consola, la opción del oscilador es generar, o sea que activarlo, el control de nivel, que lo controlaríamos con este potenciómetro, elegir una señal sinusoidal, un ruido rosa o un ruido blanco. En el caso de ruido rosa podríamos elegir qué frecuencias queremos que sean las que estén sonando y cuál es el destino, o sea, qué mezcla, si es Matrix, si es un main LR, lo que nosotros queramos. ¿Ok? Entonces, en este caso el profesor va a generar, va a elegir a dónde quiere enviar esto. En este caso va a enviar al main L, ahí lo asignó y está levantando el nivel. Y con eso fíjense que está subiendo en este meter que tenemos acá, que está marcando solamente en el canal izquierdo porque lo mandó solamente al main L. O sea, podría enviarlo al izquierdo, lo podría enviar, perdón, al izquierdo o al derecho, o podría enviarlo a ambos. En este caso eligió enviarlo al izquierdo y fíjense que también está como el estéreo o nuestro main LR está siendo enviado a las Matrix 1 y 2 y esas Matrix están linkeadas, por lo tanto también están funcionando de forma estéreo. También le está llegando esa señal a la Matrix 1. ¿Cómo configuramos nuestro Cube o cómo hacemos que nuestra consola funcione para monitores? En este caso, nuevamente tocamos el View en monitor, o sea, presionamos ese botón en monitor y la primera pestaña de monitor nos muestra las opciones de solo.
¿ok? Ahí se ven un poquito mejor, dice que los solos sean exclusivos, eso significa que si yo presiono un solo y luego presiono otro, se deselecciona el anterior, o que el select siga al solo, que el solo siga al select, son cosas que vamos a ver más en terreno, y vemos que la última opción dice Use Master Fader. O sea, eso significa que nosotros estaríamos usando nuestro Master Fader o el control o el fader de nuestro main para que sea el control de nivel de nuestro solo. Esa sería la primera etapa para configurar la consola como consola de monitores. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos en este Master Fader ya no sería el fader de la mezcla principal, sino que sería el control de nivel de nuestro Q. O sea, si nosotros estamos haciendo monitores, elegiríamos usar el Master Fader como el control de nivel de nuestro Q, y con eso, si yo escucho una mezcla y está bien en términos de nivel, no hago nada. Si escucho otra mezcla y para mi gusto está muy fuerte, pero el músico está bien, si yo quiero seguir trabajando en esa mezcla, lo que puedo hacer es bajar el Master Fader, y con eso voy a bajar el nivel de mi monitoreo sin afectar el monitoreo del músico. Entonces vemos que presiona el botón y justamente cambia de ser el control del LR al control del solo. De hecho, me voy a volver por si es que no alcanzaron a ver. Y que haga el proceso completo. Fíjense que ahí cambió de LR a solo. ¿Ok? Y lo otro que tendríamos que hacer sería definir por qué salida queremos enviar nuestro. O sea, queremos. Qué salida queremos ocupar para nuestro queue. Entonces, para ese caso, vamos a ir a ruteo y vamos a elegir una salida. En este caso seleccionó la salida uno y buscamos en este caso, como estamos pensando en un monitoreo monofónico, o sea, sería un cubo en el piso y nada más, va a seleccionar el monitor L para que sea la señal que alimente a nuestra salida física número uno. Y ahora hacemos un chequeo de la misma forma en que lo hicimos en el caso anterior. En el caso de la consola anterior, conectamos la salida número uno. Estamos súper originales con los números. La salida número uno la vamos a conectar a nuestro altavoz, que en este caso estamos nuevamente ocupando este parlante activo Yorkville, que ha sufrido 1000 batallas al parecer. Como es activo se tiene que encender, se tiene que dar nivel. Y luego de eso vamos a ruteo en la consola. A la salida uno le asignamos el Mixbus uno, y luego de eso vamos a monitor, a la última pestaña donde está el oscilador, seleccionamos el Mixbus uno como destino del ruido que vamos a generar, encendemos el generador, se levanta el nivel, y finalmente para que podamos escucharlo tendríamos que ir a los buses del uno al 8 y levantar. ¡Oh, muy fuerte! Ya, creo que en el video anterior eh, estaba sin audio, ahora le puse mucho. Hoy está empezando de nuevo, no, muchas gracias. Bueno, y finalmente lo que hicimos ahí fue levantar el máster del bus uno, y con eso estaría saliendo la señal a través de nuestro altavoz. Entonces, el recorrido de la señal básicamente es el siguiente. El oscilador genera el ruido, ¿cierto? Se le dio nivel. Ese ruido está siendo ruteado como destino al Mixbus uno. El Mixbus uno está siendo ruteado a su vez a la salida física número uno. Y la salida física uno se conectó al altavoz. Entonces eso lo podríamos repetir por si es que quedó alguna duda. Déjenme ver si dónde está eso. ¿Dónde empezaba esto? Entonces partimos con la conexión, que en este caso habíamos dicho que la salida física uno la conectamos a nuestro altavoz, y el altavoz, como en este caso es activo, bueno, está enchufado a la corriente, está en la toma de 220, se enciende el altavoz y luego de eso se le da nivel. Y nosotros fuimos a verificar que en el ruteo el Mixbus uno esté asignado a la salida uno. En un ejercicio anterior lo habíamos cambiado, por lo tanto ahí lo dejamos el Mixbus uno alimentando la salida física uno.
Luego fuimos a monitor, al oscilador, y elegimos como destino del ruido que vamos a generar el Mixbus 1. Encendemos el generador, se levanta el nivel y finalmente levantamos el nivel del máster del Mixbus 1. Una maravilla. Así que eso, muchachos, espero que les sirva. Recuerden revisar este video cuantas veces sea necesario. Básicamente para que tengan un acercamiento a la consola antes de que nos veamos en la presencialidad. Recuerden en la presencialidad respetar los protocolos, ir con mascarilla, la mascarilla es obligatoria. Bueno, y todas las cosas que les va a indicar el profesor en la clase y durante las clases presenciales. Recuerden que quedó pendiente para que se vea en la clase en la asignación de un ecualizador gráfico a una mezcla main o una mezcla auxiliar, un mixbus, cualquiera que sea, de un ecualizador gráfico. ¿Ok? Entonces, asignar ecualizador gráfico a las mezclas, eso nos quedó pendiente, lo vemos con el editor offline. Que les vaya muy bien, adiós.